Mientras observábamos el informe junto a ustedes, hablabas del paradigma, del cambio de paradigma que implicó sobre todo la etapa de Frondizi en relación al tema del petróleo, Sí. Luis. En todos los años la política, yo no soy un economista ni soy un técnico en este aspecto, pero la política de petróleo ha sido tan importante para todo digamos, lo que implica la política de los gobiernos, que siempre estuvo en el centro de los debates, ¿no? El paradigma, por ejemplo, cuando se crea Mosconi, cuando Mosconi crea YPF, es que el monopolio de la producción petrolera sea a través de la empresa estatal. Y eso pasa también cuando se crea Pemex. No sé si coincidís conmigo, claro, Pedro. 1938 en México. En ese momento Lázaro Cárdenas. La nacionalización. Después el paradigma era, en ese sentido, era no dejar participar a otros competidores, digamos, de las otras empresas transnacionales en la producción petrolera, en la exploración y en la explotación petrolera. Eso se empieza a cambiar. Empieza primero, hay un momento muy polémico en el segundo gobierno de Perón, en el año 54, cuando empieza los contratos con la California, con una empresa petrolera. Según se planteaba en ese momento, el Estado argentino no tenía la capacidad de inversión financiera para desarrollar al máximo la posibilidad de producción de petróleo, entonces Perón había empezado a pensar en la posibilidad de la participación de otras empresas en este tema. Frondizi, que había escrito un libro furibundo en contra de esta idea que había empezado a manejar de alguna manera en el segundo gobierno de Perón, cuando él asume, la cambia completamente. Y para eso mucha gente lo consideró eso como una traición de Frondizi, que venía con una posición muy nacionalista en el sentido de la producción del petróleo, y él abrió la participación y la exploración y producción de petróleo a empresas extranjeras. Eso fue muy criticado desde la izquierda, desde otros sectores, pero permitió que aumentara muchísimo la explotación de petróleo, de hidrocarburos. Ahora, el paradigma ahora también es ese, es que hay que producir más, porque eso va apoyando el crecimiento. En aquella época donde Argentina empezaba a aparecer como un país que podía exportar petróleo, como un exportador de petróleo, el paradigma era de que no había que producir mucho, porque si se inundaba el mercado de petróleo, iba a bajar el precio del petróleo, o sea, los países industriales iban a hacer bajar el precio y entonces el negocio se iba a acabar más rápido y se iba a ganar menos. Lo que pasa, Luis, que hay una diferencia cuando el precio del petróleo está a 6 o a 7 o el precio del petróleo está a 100. Recordemos cuando Irak invade Kuwait en 1990, justamente uno de los debates tiene que ver con esto que vos mencionabas. El gobierno de Kuwait quería inundar el mercado de más petróleo y Saddam Hussein lo que plantea es, con eso va a bajar el precio. Pero el barril de petróleo estaba a menos de 10, no recuerdo exactamente a cuánto estaba en 1990 cuando Irak invade Kuwait. Hoy hay una diferencia sustancial, porque además ha crecido la demanda de manera geométrica, pero impresionante. Y países como India, China, que están creciendo sus Lo que economías mencionábamos antes, sí. Y necesitan combustible y energía para esa producción. Sí, por eso el caso argentino es tan particular respecto de esto que mencionaba antes Luis con el cierre de pueblos, que acá en la Biblia del petróleo no está. Justamente porque va a contramano de todo lo que se hacía, tomando en cuenta lo que implica el petróleo. Todos los países lo que buscaban, incluso asociándose con empresas extranjeras, era ver cómo podían producir más. ¿Y en Latinoamérica cómo fue? Y el caso fundamental es el de Pemex de 1938 con México, y después está la década del 30, Venezuela, que era el principal recurso petrolero después de México. Y Estados Unidos, las empresas norteamericanas pierden el mercado, no lo pierden completamente tampoco porque siguen asociadas, pero pierden gran parte del mercado mexicano y ponen todos los ojos, la mira está puesta justamente en Venezuela. Pero esto tiene que ver con el lugar que tiene cada país en el mercado petrolero. La Argentina es muy pequeña comparada con, hoy en día, comparada con Venezuela o con México, ¿no? Con México o con otros países como Ecuador, Colombia o Brasil. Ahora, es interesante porque cómo se dio la nacionalización en México, porque fue a partir de una huelga de obreros petroleros
en las empresas, en las 16 o 17 empresas, casi todas eran norteamericanas en ese momento, petroleras que había en México. Entonces las empresas no quisieron satisfacer el reclamo de los trabajadores mantuvieron la huelga, eso fue a un tema judicial, hasta la Suprema Corte de México. La Suprema Corte les dio la razón a los trabajadores, las empresas se negaron y entonces el general Lázaro Cárdenas, que era el presidente de México en ese momento, estatiza las 16 o 17 empresas y con esas empresas forma Petróleos de México, que es Pemex, que es la petrolera estatal, ¿no? Bueno, la historia latinoamericana y estos años de lucha por el petróleo en el mundo hacen que hoy sea evidentemente un recurso absolutamente estratégico que hace a la soberanía y al desarrollo de una economía que depende de la importación de petróleo, también depende de su economía en sí, porque digamos los recursos se movilizan a través de la energía no renovable, en este caso como el petróleo. Muy bien, volvemos al recinto de la Cámara de Diputados. Juan Carlos. Sí, antes de ir al recinto queríamos consultar la opinión del diputado Felipe Solá, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, un debate que se ha extendido durante 2 días, pero que era necesario de alguna manera. Sí, era necesario, tuvo una enorme intervención en cantidad de diputados, ¿no? Han hablado más de 2/3 de los diputados, claramente. Por eso ha durado 2 días. ¿Qué significa esta reestatización, recuperación, nacionalización, como se lo quiere llamar, de YPF? Bueno, YPF está en el corazón sobre todo de los que conocimos YPF del Estado, estaba en todo el país, etcétera. Era una marca que nos llenaba de orgullo. Le identificábamos con aquella Argentina de la niñez. Repercute mucho en el espíritu popular y en la vocación nacional que normalmente tiene la gente. Esa vocación nacional a veces se despierta en lo deportivo, pero en este caso es por otras razones. Así que el ambiente es un ambiente de, no sé si de epopeya, pero es un ambiente, digamos, de apuesta fuerte. De apuesta fuerte. Nosotros hacemos una apuesta fuerte, porque aún con muchas contradicciones y con muchos datos negativos previos que podrían llevar a pensar que esto es una aventura, digamos, de difícil resolución, nosotros tenemos esperanza y creemos que es lo mejor que puede hacerse en este momento, tal es el estado al que han llegado las cosas en materia petrolífera. Recién hablamos con Solanas y le preguntaba si era una nueva oportunidad para YPF. Le agrego a esto si no es también una oportunidad para el país. Sí, es una oportunidad. Es una oportunidad. Si nosotros conseguimos que exista allí la capacidad profesional que tuvo YPF, que tuvieron otras tantas empresas argentinas, y el patriotismo, y que durante mucho tiempo eso le gane a la burocracia y a la tendencia a burocratizarse que tienen las empresas del Estado, entonces vamos a conseguir nos va a levantar el ánimo y la autoestima a todos. Muchísimas gracias, Solá. Gracias a ustedes. Felipe Solá, entonces, diputado nacional, también, por supuesto, partícipe de este debate en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Se está llegando ya a la etapa final, donde hablan los bloques mayoritarios, que se va a extender esta etapa por 20 minutos. Recordamos, lo habíamos dicho, pero lo reiteramos, que hubo distintas etapas en cuanto a tiempo de oratoria por parte de los legisladores. Se comenzó primero con las exposiciones que tienen que ver justamente con quienes fijaron posición sobre este proyecto de ley. Después lo hicieron los presidentes de los bloques. Hay bloques chicos, hay bloques más grandes, y hay bloques que son unitarios. Para esos casos los bloques más chicos o unitarios han tenido en su momento 10 minutos. Después vino una larga lista de oradores de 5 minutos que finalizó justamente en esta tarde, dándole paso ahora, como desde las 6 de la tarde aproximadamente, desde las 6 de la tarde, a los presidentes de bloque que hablan o tienen entre 20 y 25 minutos para hacerlo. Como el caso ahora de Ricardo Gil Lavedra, que en representación de la Unión Cívica Radical está haciendo uso de la palabra. Vamos a escucharlo. Primero, estamos frente a una grave situación energética, cuya gravedad no solamente compromete seriamente la economía actual,
sino que pone en riesgo su desarrollo. Esto va a tener impacto en lo cotidiano. Estamos hablando de un impacto que se distribuye en dosis a lo largo de mucho tiempo. Los condicionamientos de esta crisis van a estar vigentes durante mucho tiempo. La Argentina ha perdido el autoabastecimiento alcanzado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Y lo ha hecho no por casualidad, no por obra del azar. Lo ha hecho como consecuencia de políticas erráticas, zigzagueantes, coyunturales e irresponsables de los gobiernos justicialistas de los últimos 20 años. Desde 1998 hasta la fecha ha caído sustancialmente la producción de petróleo y de gas desde 2004, y lo que resulta todavía más dramático, han caído las reservas de la Argentina. Y para que la gente cobre cuál es la dimensión del problema, a los actuales niveles de consumo tenemos petróleo para 11 años y gas para 8 años. A los actuales niveles de consumo es lo que le queda a la Argentina de reserva. Nos hemos dilapidado las reservas durante todos estos años. De ser autosuficientes y hasta de exportar excedentes, hemos pasado a ser deficitarios en la balanza energética por 3.000 millones de dólares el año pasado, 10.000 millones el año que viene, y se espera que no menos de 15.000 el año próximo. La palabra del Por diputado supuesto, Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque radical. Queda solo el bloque oficialista y después se votará.